Ella es Viviana Guío. Su conferencia se llama La voz de su marca, tecnología para innovar. Viviana es manager de Andes Central, American y Caribbean de Jabra. Y es colombiana y se unió al equipo de Jabra hace 8 años. Es ingeniera electrónica, posgraduada en administración y gerencia de empresas de telecomunicaciones. Ha hecho un MBA y desde Jabra Viviana dirige a su equipo regional para ayudar a empresas a implementar proyectos con soluciones de comunicación que permitan a sus empleados colaborar de forma más productiva y efectiva. Los invitamos a eh, que puedan hacer sus preguntas a través de nuestra plataforma de realidad virtual, así Viviana las responde. Le damos la bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a toda la audiencia. Bueno, ya me han presentado por acá. Si quieren escanear mis datos también en este QR van a poder encontrar pues toda la información eh, para que podamos hablar de todo lo que les pueda interesar de esta presentación. Hoy les quiero, hoy pues presentarme, como ya Ramiro lo nombró, soy manager de Andes, Centroamérica y Caribe. Hoy les quiero hablar de una herramienta que les permitirá monitorear la experiencia al cliente en tiempo real. Porque en este mundo que nos encontramos ahorita, pues cada día los canales de comunicación siguen siendo súper importantes para todos los contact centers, ¿no? Hay diferentes canales, pero siempre el canal debe mejorar la experiencia del cliente. Y los líderes del centro de contacto necesitan encontrar esas nuevas formas de incentivar a los agentes a centrarse en la satisfacción del cliente usando herramientas en tiempo real orientada también a los agentes. Desde ya ahora no solamente hablamos de un Customer Experience, sino de un Agent Experience con inteligencia artificial. Las herramientas en tiempo real nos van a permitir que los agentes reconozcan esas señales que los clientes pueden proporcionarnos a través de su voz y la calidad que estoy brindando en una llamada. Usando esta tecnología podemos hacer que los supervisores puedan mejorar el bienestar de los agentes y estas herramientas ayudan a medir lo que realmente es para nosotros la experiencia al cliente, que es el bienestar de toda la operación y la experiencia que ellos puedan tener. Entonces, para echar un vistazo a alguna información que ya habrá recopilado en este tiempo de los clientes que preguntan cuáles son las prioridades en los próximos 5 años, cuando le preguntamos a un contact center, y ellos piensan en invertir en experiencias de sus clientes. De hecho, el 86% de nuestros clientes, los clientes que encuestamos, han dicho que hay KPIs que pertenecen directamente a la experiencia del cliente, perdón, se me saltó acá un poco, que pertenecen a la experiencia del cliente y a la mejora adicional a la mejora continua de esa experiencia. Nuestra investigación también muestra que el 44% de nuestros clientes trabajan de forma remota desde su casa sin un supervisor. Ya la pandemia nos dejó esto de pronto como herencia y es tener este tipo de agentes trabajando desde casa. Muchos BPOs están pensando en tener madres cabeza de familia trabajando desde casa y que tengan la confianza para poder brindar el apoyo, sentirse confiadas de trabajar desde casa, sabiendo que hay una herramienta que las está protegiendo, como es las soluciones de Jabra. Em, Herramientas que también van a permitir que los supervisores puedan entrenar a los agentes y de una forma remota y eh, de alguna manera premiarlos, ¿no? También en su labor del día a día. Es ahora entonces cuando vemos cómo ya ahora ve el centro de contacto de la siguiente manera, así como la vemos en este embudo, que representa el centro de contacto en el lado izquierdo. Vas a ver las inversiones en una plataforma de multiexperiencia. Allí verás inversiones en los agentes, también la fuerza de trabajo, la automatización y servicios profesionales de análisis y posible gamificación. Ahora la idea es cuando el cliente llama a su centro de contacto, interactúa con él a través de un chat o a través de redes sociales, encontrar la inteligencia artificial, los chatbots o cualquier tipo de servicio que se ha creado en medio de ese embudo.
que ayuda a que el servicio del cliente a veces se vuelve un poco complicado. Entonces van, cuando ya el problema es bastante grande, vuelven a la gente a esa comunicación por voz que a veces es más efectiva y para ayudar, para que sentirse realmente ayudados. Entonces, cuando diseñamos nuestros dispositivos es para servir precisamente a la gente y al cliente. Va a haber una victoria en el momento en que involucramos a ambos entes, tanto la gente como al cliente, y vamos monitoreando esta solución. Vamos a ver un ejemplo, lo que le pasa a esta agente. I'm currently speaking to you using the microphone on my computer while my kids and the dog are making noise behind me. This happens a lot when I work from home. I have now switched to my Engage 75 that has advanced noise cancelling for crystal clear calls. This means it doesn't matter how loud the kids and Buddy want to bark when I'm working from home. I'm always going to be able to communicate clearly and effectively. ¿Vieron? Bueno, este es un modelo típico de trabajo donde la gente, gracias a nuestros dispositivos y a nuestra aplicación de Engage Plus, logramos cancelar el ruido de esta persona. Entonces, lo que acaba de pasar allí es una gente que está en la parte inferior del embudo que veíamos anteriormente, que está muy, muy, muy ocupada, posiblemente distraída con los movimientos del perro, de los niños en esta habitación. Y cuando ella bajó el brazo de su micrófono, dejó que los auriculares entraran a trabajar, a cancelar ese ruido. Y notó que su auricular le iba a avisar que el ruido que estaba al fondo no lo estaban escuchando sus clientes. Así que eso le ofrece a la gente cierta flexibilidad que nos va a permitir trabajar de una forma un poco más confiada y sobre todo tener agentes con bastante talento que deben trabajar desde su casa y para aprovechar a estas personas también en un contexto laboral para la retención de este tipo de talentos, permitirles trabajar desde casa. Si echamos un vistazo a la información sobre el auricular, vamos a poder notar que el auricular puede mapear los mapas de ruido, sabiendo a través de un widget que tiene el Engage Plus, saber si hay ruido que esté afectando a la gente, gracias a un conjunto de chips que tiene este dispositivo. También puede encontrar cuando está utilizando el mute el agente, estos silencios, para saber si el agente, como forma preventiva de ayudar a que la llamada fluya, coloca en mute su micrófono y esto está haciendo que la llamada tal vez tome más tiempo del que debería tomar naturalmente. Entonces, todas estas estadísticas de si habló en un lugar ruidoso, la vamos a poder mapear gracias al Engage Plus y si el micrófono lo tenía bien puesto o mal puesto el agente. Esto pues nos va a permitir que la gente también se sienta un poco confiado en que tiene todo bien configurado para su llamada y que lo están escuchando correctamente. Cuando le preguntamos a los clientes acerca de los KPIs más comunes para un centro de contacto, pues ¿cuál pueden ser las encuestas CSAT o los NPS, que incluyen naturalmente resultados que son supremamente importantes? Pero si el cliente recibió un reemplazo de garantía, pero no miden el agente sonó agradable o si la conversación fluyó naturalmente, esa parte no la están midiendo. En otras palabras, es cómo medimos las cosas que, eh, que quisiéramos ver cómo el cliente se está comportando en una llamada, setear si el tono fue el adecuado, si el agente condujo bien la llamada, si logró regular al cliente en su enojo. Así que ahora podemos tomar con estos dispositivos datos de una caja fuerte que antes teníamos, de esa información que no teníamos acceso y podemos impulsar con inteligencia artificial, podemos impulsar estos desafíos que nos lleva el contact center. En resolución, encontramos que hay otros KPIs súper importantes que debemos medir, como la experiencia en la conversación.
en cómo se condujo la conversación, más allá de que haya tomado cierto tiempo, es ver quizás que la conversación tuvo diferentes estados de ánimo y saber en qué momento quizás el agente se quedó sin herramientas para poder hablar con su cliente. El Engage Plus es una herramienta que tiene Jabra a través de sus equipos Engage 40 y 50 para conseguir datos de la gente. Tenemos que ver al agente actuando en tiempo real para también tomar decisiones en tiempo real. Esta herramienta trabaja tanto, como les decía, la Engage 40 y la Engage 52, y este software le permite monitorear antes, durante y después, asegurando la calidad segundo a segundo de la llamada, con que sumado a otro software que se llama Engage AI, de inteligencia artificial, que nos da toda la data en relación con el cliente, en qué está en ese momento sintiendo durante la llamada. Entonces, los auriculares Engage 52 y la Engage 40 son inteligentes, cómodos, duraderos, pero lo que realmente nos permite llevar es estas conversaciones de los clientes al siguiente nivel. Es la inteligencia adicional de la aplicación de escritorio Engage Plus, que es lo que nos permite sacar toda la data y la estadística. Aquí la línea Engage ofrece adicionalmente confianza en la llamada gracias a esos chipsets en toda la línea Engage, que están diseñados para precisamente los contact centers. Este chip es el encargado de cancelar el ruido, por ejemplo, en el video que vimos de los niños y el perro, pero también provee información del ruido de fondo, el nivel de decibeles, lo cual le permite a cada agente una conversación cruzada de lo que habla el agente y el cliente después de un silencio, o una conversación cruzada de repente si están peleando. También con tecnología en el brazo del micrófono para notificar si la posición del micrófono es el adecuado, es la óptima para estar escuchando correctamente. En muchos contact centers se ve cómo los agentes usan el brazo de micrófono a veces bajo la nariz, de pronto para acá, o lo utilizan debajo de la barbilla. Este software de Engage Plus lo que hace es tomar toda esa data y crear una asesoría real al agente para que conduzca su llamada de una mejor forma. Entonces, vamos a hablar un poco más de la Engage Plus software para que ustedes conozcan un poco más de este entorno. Este Engage Plus es una herramienta valiosa que ofrece información instantánea para los solucionadores de problemas o agentes del centro de contacto, antes, durante y después de su llamada. Antes de su llamada, las estadísticas muestran si el agente está listo para la llamada, confirmándole que su auricular lo tiene ubicado de una forma correcta. También le brinda a la gente la capacidad de comprender la calidad de su entorno, por ejemplo, si tiene mucho ruido, si está en un ambiente correcto para hablar, y también personalizar la experiencia de las alertas, orientado obviamente hacia las llamadas. Durante la llamada le van a aparecer unos widgets en la pantalla que les mostrará un barómetro de los niveles de ruido de fondo, por ejemplo, verde, amarillo, rojo, donde van a saber si el nivel de ruido desde donde están hablando es bastante alto, o en verde, que quiere decir que la comunicación va a ser bastante buena porque no hay casi ruido. Esto, pues la idea es ayudar a corregir los problemas que pueden llegar a suceder con el silenciamiento en mute o utilizando mal el micrófono de los dispositivos. Estos widgets de la Engage Plus mostrarán la guía de la conversación que muestra la duración de la llamada también, así como una guía en vivo para ayudar a impulsar el flujo de la llamada, si la llamada se está llevando en un buen tono de voz o si está de pronto tornándose algo fuerte. Y una vez completada la llamada, habrá un resumen, una información de lo que la llamada fue, si tuvimos una llamada exitosa o cuánto tardamos en la llamada, y vamos a ver más adelante cuáles son los diferentes mensajes que va a arrojar esto. Entonces, imagínense que la gente que estaba hablando ahorita, que tenía a los niños, al perro de fondo, tiene esta herramienta que le ayuda a cancelar el ruido, que le ayuda a decir si tiene bien puesto su dispositivo y si el ruido está afectando su llamada. Si esta herramienta le dice, está bien para tu llamada, la gente se va a sentir mucho más confiada.
Este software de Engage Plus para Engage 52 y Engage 40 proporciona orientación de la vida real sobre la calidad del audio, el flujo de la conversación y el estado del dispositivo. La guía de la calidad de audio entregará alertas sobre el ruido de fondo durante la llamada, lo que significa que el ruido de fondo que podría estar afectando a un agente durante su llamada se mostrará como un nivel visual dentro del widget. En la Engage 52, las notificaciones colocarán también el micrófono si está en una buena posición o si está en una mala posición. Si su micrófono no está en la ubicación óptima, va a salir una alerta a la gente mientras habla, indicándole debe ubicar correctamente su micrófono. Va a mostrar también las interrupciones cruzadas que va a tener la conversación, cuando de repente estoy hablando al mismo tiempo que el cliente como agente. Y te va a lanzar alertas que te van a decir, tienes que bajar el tono de la comunicación o tu micrófono está en mute o llevas en silencio mucho tiempo. Te va a permitir ciertas señales que te van a indicar que la llamada no está llegando a un buen curso. Esto es una herramienta para saber qué está pasando en tiempo real y tomar acción para mejorar la experiencia de la conversación. En el siguiente slide les daré una demostración de cómo el Engage 50 trabaja. Una vez que descargue la aplicación Engage Plus, obtendrá un pequeño widget con un icono de auricular. Una vez que el Engage 50 o Engage 40 esté conectado, habrá una marca de verificación en verde, como se puede ver allí, que confirmará que el dispositivo está listo para ser usado. Un barómetro con un signo de exclamación aparecerá si se detecta una pausa larga o demasiado silencio o si el auricular está funcionando mal. Aparecerá también un icono de micrófono junto a la marca de exclamación para alertar al usuario instantáneamente de que está hablando mientras está en silencio, por ejemplo, mientras está en mute. Frase típica en la pandemia, estás en mute. Y por último, aquí puede ver la alerta de ruido en el fondo, que proporciona orientación del tiempo, si el ruido es un entorno, es ruido de entorno, y va a estar monitoreando si logras conseguir un ruido que realmente sea adecuado para la llamada. Ahora veamos un poco más qué es el Engage AI, el Engage para la inteligencia artificial. Los agentes no tienen muchas herramientas para ayudar a los supervisores a veces, y aún menos en un entorno híbrido donde trabajando desde casa no pueden ver a su equipo los supervisores. Los agentes están al teléfono y exigen que los escuchen, investigación, escritura, empatía, creatividad. Tenemos retos para los agentes y para los supervisores. Debemos encontrar herramientas para mejorar la calidad de las llamadas y estar empoderados de esa manera y también ayudar a supervisar y formar a sus agentes de forma rápida. Identificar si un agente está estresado, especialmente en un ambiente de trabajo híbrido. Entonces, con nuestros dispositivos vamos a poder llegar a monitorear estos diferentes comportamientos de los agentes. Enfocándonos en el agente y en la retención que se ha convertido en un reto para muchos contact centers de estos agentes, estamos diseñando en Jabra una herramienta que en tiempo real te retroalimenta en este cumplimiento de objetivos. Existe una correlación entre el compromiso del agente y la satisfacción del cliente. La retroalimentación le dará la forma amigable y especialmente en ambientes híbridos donde no estamos viendo sus caras, les da a los supervisores la herramienta de evaluación individual y la retroalimentación para mejorar también a la gente. Continuando en la retroalimentación y continuando con el aprendizaje o entrenamiento de la gente, las herramientas le dan la confianza en lo que está haciendo, porque te va a decir, estás haciéndolo bien o estás fallando
o tu llamada fue buena o no fue buena. Vamos a ver un poco más a profundidad estas alertas. Gracias al Engage AI, normalmente está representado por un widget que se encuentra en el escritorio del agente cuando se inicia una llamada. En el Engage AI muestra cómo suena el agente, el sentimiento del cliente y otras métricas de conversación, por ejemplo, las interrupciones que ha tenido. Y los supervisores pueden ver sus estadísticas de la llamada en tiempo real, porque, por ejemplo, si están discutiendo en una llamada, va a llegar una alerta a los supervisores. Thanks so much. You've been super helpful today. Thanks so much. You've been super helpful today. Wow, that's unbelievable. Are you serious? Wow, that's unbelievable. Are you serious? Aquí podemos ver Thanks entonces, so much. You've been super helpful. perdón. Aquí podemos ver dos tipos de agentes, uno donde realmente la experiencia es frustrante para el cliente y otra donde el cliente estuvo satisfecho con la asesoría que hizo el agente. Y gracias a los mapas de colores que nos muestran los tiempos de silencio, las pausas que hizo, pues podemos ver la calidad de la llamada. En adición, en la conversación del agente recibirá mensajes que le indicarán que inició muy bien la llamada para que él vaya monitoreando cómo va. Hubo un buen tono, te puede mandar mensajes que digan manténlo así, o su tono está un poco bajo para esta conversación, que también son herramientas que el supervisor del contacto monitorear al agente. Como resultado, puedes generar trofeos también para los agentes de los logros y reforzar lo positivo que típicamente un supervisor lo haría si estuvieran en la oficina de ladrillo. Le diría, oye, lo hiciste muy bien. Pero como están virtuales muchos de los agentes, podemos enviarles también a través de la evaluación que hace nuestro sistema de inteligencia artificial estos premios indicándoles si lo hizo bien. Ahora puedes obtener estos trofeos diciendo fue un buen trabajo, esta es tu 20ª llamada, estás en un ritmo o tú no tuviste pausas largas en los últimos 10 llamadas, existe un excelente trabajo, esto fue la mejor puntuación que has tenido en una llamada, todos, todo el tiempo reflejando estas estadísticas también a su supervisor. En los tableros por ejemplo, en los tableros de backend ahí en los contact center, podemos estar también haciendo una competencia entre ellos, viendo quién tuvo el mejor score, la mejor puntuación en una llamada, o simplemente dar reconocimientos positivos para dar una retroalimentación y dar un buen coach a nuestros agentes a través de la herramienta. Se van a sentir confiados estos agentes porque no solamente los está premiando su supervisor, sino que también algo que no es, podríamos decirlo, susceptible a sesgos, a una herramienta de inteligencia los está evaluando y esto va a ser un juego para ellos. Es como ganar los pequeños trofeos, ¿no?, de su trabajo y mantenerlos así motivados para sus clientes. Pasando un poco a lo que revisaría el supervisor en nuestra herramienta de inteligencia artificial, permitirá que escanee la llamada de 5 a 10 segundos en una barra. Por ejemplo, en la parte superior, aquí hay una llamada que obviamente es problemática. El cliente no estaba contento, como lo muestra los segmentos rojos y naranjas. Luego una larga pausa y la llamada terminó. Esto vale la pena revisarlo quizás sobre la gente y ver qué fue lo que sucedió. El ejemplo en la parte inferior es el caso opuesto. El cliente estaba mezclando, estaba neutral, estaba insatisfecho quizás en medio de la llamada, pero terminó la llamada con una nota positiva. También vemos que la gente mantiene una actitud en gran medida positiva, incluso cuando el sentimiento del cliente se vuelve hacia abajo.
Esto entonces, pues, digamos, nos permite tomar acciones sobre nuestros agentes. Quizás debería llamar a la gente que está teniendo una mala llamada y decirle que cómo debe hacerlo o darle herramientas para empoderarlo. O quizás premiar también a ese agente que logra que un cliente que venía un poco frustrado termine su llamada en un buen, como una buena energía, con un buen tono y esto premiarlo para que reciba quizás un buen feedback. Aquí entonces el software de inteligencia artificial, Ramiro, ¿tienes por ahí notas? Ah, ok, ok. Ya estamos terminando. Ok. Em, Aquí entonces los KPIs de inteligencia artificial, por ejemplo, pueden estar monitoreados por el supervisor, donde pueden revisar quién lleva el score más bueno en llamadas, quiénes tienen el score más pobre. Quizás podemos ver una persona que duró un poco más en la llamada, pero el nivel de satisfacción de su cliente fue un poco más alto. En general, pues esto nos va a permitir monitorear el estado de los clientes. Aquí vemos como un caso diferente, ¿no? Aquí vemos que de pronto este agente necesita soporte de su supervisor, revisar que haga una intrusión en la llamada y que pueda pues revisar por qué sus puntajes están llegando de esta manera y por qué sus clientes no han llegado a estar totalmente satisfechos. Cuando acumulamos las estadísticas de más de 10.000 llamadas, vemos un mapa de calor del tono de la gente por día. Así podemos saber qué días quizás son los más difíciles para él. Por ejemplo, este grupo de agentes, en su mayoría jueves y sábados por la tarde, allí notamos que hay como unas diferencias en su estado de ánimo o quizás están pensando ya en irse a la casa. Y existe una relación directa entre cómo suenan los agentes y cómo afecta esto a los KPIs tradicionales que evalúan en un contact center. Puntuación por arriba de 8 para nosotros es positivo, que quiere decir que tuvieron una llamada corta y positiva, y scores por debajo de este, pues va a significar que de repente la llamada no fue como esperábamos. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo nuestros dispositivos han trabajado correctamente. A ver. Ups, permítanme. Ok, no nos corre el video, pero bueno, pasando y para no quitar más tiempo, aquí lo que tenemos que encontrar es hablar con las personas que toman ese tipo de decisiones de retención de empleados, cómo hacer que la gente se sienta más motivado, cuánto se demora en una llamada, el nivel de satisfacción del cliente al final de esa llamada, saber cómo afecta el estado de ánimo de los agentes al transcurso de la llamada y estar pendientes de la gente de cierta manera. Esto se va a representar en un ROI para ustedes. Sé que va a ser un dispositivo que quizás es más costoso de lo que utiliza un contact center tradicionalmente, pero es un dispositivo que a nivel de analítica les va a entregar herramientas que les permite mejorar, obviamente, la experiencia hacia el cliente, pero también le facilita la vida a sus agentes, le facilita la vida a sus supervisores y, ¿por qué no?, al equipo de recursos humanos para retener de mejor forma a los agentes a través de esas herramientas de inteligencia artificial que ya ahora les está entregando. Entonces, el Engage aborda todo esto, ayuda a que los agentes pues estén más confiados con el dispositivo que los está acompañando y que la evaluación que se les está haciendo es mucho más rígida a través de una plataforma y con esto pues lo que queremos es que obviamente aumente la productividad en sus contact centers. En conclusión, eh, ya para cerrar, con esto ya hemos llegado al final de nuestra conversación y en resumen lo que quiero es que recuerden que uno elige el dispositivo adecuado para ser capaz de darle los datos en donde ustedes estén trabajando y operando. Entonces cuenten con nuestras herramientas para todo este tipo de despliegues. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Viviana.
estamos muy contentos de haber contado con tu participación y además quería preguntarte dónde se consiguen estas herramientas, que además son súper innovadoras. En Paraguay tenemos distribuidores como Nexis que están dispuestos a apoyarlos a todos los resellers y a los clientes que necesiten probar estos productos en el mercado de Paraguay.